Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de las charlas de competitividad y sustentabilidad del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Mi nombre es Guillermo Antonio Dávila, soy investigador de la universidad y profesor de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias por la presencia de todos, estoy seguro que va a ser un excelente espacio para compartir conocimiento, discutir, ¿no? Y reflexionar sobre este tema que es muy importante en la actualidad, ¿no? Puesto que por la coyuntura que estamos viviendo y que todos de alguna manera conocemos. ¿Okay? Eh, bueno, el tema que nos ha congregado hoy día es un poco mostrar resultados de una investigación de la universidad sobre los factores que afectan la productividad del teletrabajador, ¿no es cierto? Analizando este tema, eh, con datos, ¿no es cierto?, usando como caso el Brasil, ¿no?, que es un país emergente, ¿no?, un país bastante próximo al nuestro, que tiene algunas similaridades, pero también algunas diferencias importantes, ¿no? Y bueno, ese trabajo, como ustedes pueden imaginar, perdón, ese trabajo es un trabajo que fue un resultado, ¿no?, de una colaboración entre la universidad y algunos pares, ¿no?, internacionales, están aquí, están acompañándonos el día de hoy, ¿no? Entonces yo le doy la bienvenida, primero al profesor Gregorio Barbakis, ¿no?, una referencia en gestión del conocimiento en Brasil, en América Latina, en el mundo, ¿no?, que es profesor principal del Departamento de Ingeniería de Conocimiento de la Universidad Federal de Santa Catarina, coautor de este artículo y algunos otros junto conmigo. Bienvenido, profesor Gregorio, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Buenas espero tardes. también... Buenas tardes. Gracias por estar aquí, profesor. El placer es mío. Para mí es una honra. Muy bien, gracias. De la misma forma, quiero dar la bienvenida también a nuestra coautora, ¿no?, colega y amiga, María Ángela Polesa, que también está presente aquí en la sala, ¿no? Entonces, muchas gracias, María Ángela, por estar aquí con nosotros, compartiendo este momento de conocimiento. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición, ¿no? El artículo que vamos a un poco discutir, debatir el día de hoy, tiene este nombre, ¿no?, Antecedentes del teletrabajo en países emergentes, el caso de la complejidad del conocimiento, ¿no? Hicimos foco en la complejidad del conocimiento porque sabemos que las diversas funciones, ¿no?, actualmente, las funciones tienen diversos niveles de complejidad, ¿no? Hay profesiones que son menos intensivas en conocimiento, ¿no?, que requieren un conocimiento más explícito, más fácil de entender, de transmitir. Por ejemplo, una persona que hace digitación, ¿no es cierto?, trabaja con un conocimiento que es relativamente simple, ¿no? Mientras que una persona que hace investigación o hace desarrollo de productos, ¿no?, o trabaja en el sector bioquímico, por ejemplo, ¿no?, generalmente usa un conocimiento más complejo. Es mayormente tácito, ¿no?, no está escrito, difícil de transmitir, ¿no es cierto?, y altamente especializado. Entonces, agregamos esta variable, que es la complejidad del conocimiento, para analizar cuáles son los factores que determinan, ¿no?, la productividad de un teletrabajador en países emergentes, ¿no? Como ven aquí en el resumen, utilizamos una muestra de 452 empleados brasileños, ¿no? La muestra fue resultado de un esfuerzo bastante importante, realizado junto al laboratorio, al Núcleo de Gestión para la Sustentabilidad, que es un laboratorio de la Universidad Federal de Santa Catarina, liderado por el profesor Gregorio Barbakis, ¿no? La idea de este artículo nació por allá por mediados de 2020, ¿no?, durante la pandemia, cuando muchos de nosotros habíamos pasado a trabajar de forma virtual o híbrida, ¿no? Esta es la agenda para hoy, ¿ya? Vamos a tener voy a
compartirles, ¿no?, todos estos aspectos relacionados a la investigación. Voy a tratar de ser breve, ¿no?, de hacer esta exposición bastante dinámica y breve, ¿no? Y luego de 20 o 30 minutos, ¿no?, que hagamos esta explicación, vamos a pasar una ronda de preguntas. Para hacer las preguntas, ustedes pueden usar la opción de preguntas y respuestas del Zoom, ¿no? O pueden simplemente escribirlas por el chat, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un poquito a mostrarles cuál fue la motivación de este estudio, ¿no? Esa figurita la han visto ya un poquito en el protocolo de divulgación, ¿no?, de este evento. Y la motivación principal tiene que ver con la figura, ¿no? Tiene que ver con cómo alcanzamos, ¿no?, que nosotros, las personas, estando ya en casas, ¿no?, estando en nuestras casas, ya no en las oficinas, ¿no?, las universidades donde trabajamos, o en las organizaciones, seamos igual de productivos, ¿no?, igual de productivos, mantengamos el desempeño, mejoremos el desempeño, ¿no?, y a la vez estemos satisfechos, o sea, tengamos una mayor comodidad, ¿no? Y esto, como ven, es la primera cosa que yo les quiero pasar, ¿no? Cualquier investigación, yo creo que tiene que tener una motivación fuerte, ¿ya? Tiene que tener una motivación en términos, digamos, una motivación sistémica, ¿ya?, desde diversos aspectos, y fundamentalmente tiene que estar ligado, ¿no?, tal vez a un elemento que sea consensuado, ¿no?, en este caso un objetivo de desarrollo sostenible, ¿ya? Nosotros vinculamos bastante este estudio, ¿no?, al objetivo número 8, que tiene que ver con trabajo decente, trabajo donde la persona, el talento, siente un bienestar, ¿no es cierto?, sea un trabajo sano, un trabajo decente, al mismo tiempo que permita el crecimiento económico, ¿no?, el crecimiento económico de las organizaciones, al ser más eficientes, en términos logísticos, en términos de productividad del propio trabajador. También como motivación, tenemos que, todos lo vimos, ¿no es cierto?, apareció la crisis económica global ocasionada por esta pandemia, ¿no? Algunos especialistas dicen que pueden haber otras pandemias, ¿no? Y muchas organizaciones fueron a modelos de trabajo virtual o híbridos, ¿no?, para mantener las operaciones y al mismo tiempo contribuir a controlar la diseminación del virus. Perdón. En ese sentido, muchas compañías como Facebook y Twitter, ¿no?, ya anunciaron en el 2020, y lo están ejecutando, que el teletrabajo será parte de la vida normal luego de la pandemia, ¿no? De hecho, aquí en Perú, yo tengo varios conocidos, ¿no?, y familiares que están en trabajo prácticamente virtual, ¿no? Van una vez por semana a las oficinas, ¿no? Congregan las reuniones importantes que requieren interacción en ese día, que ellos trabajan presencial, pero el trabajo es básicamente remoto, ¿no? Entonces, no solamente empresas grandes, ¿no?, las Big Five, como Facebook o Twitter, están haciendo teletrabajo, ¿no? Empresas de diversos contextos, como Brasil o Perú, están realizando teletrabajo ya como parte de su modelo de operaciones normal. Acá también llamo la atención de algo bien importante, ¿ya? El Foro Económico Mundial hizo un levantamiento, ¿ya?, digamos, de focos estratégicos, focos relacionados a tecnología, focos relacionados a personas, ¿no?, en empresas alrededor del mundo, ¿ya?, una encuesta global. Y las dos principales tendencias estratégicas son acelerar la digitalización de los procesos de trabajo, o sea, digitalizar los procesos de trabajo, y proporcionar oportunidades para trabajar remotamente, ¿no? Entonces, digitalizar procesos de trabajo y dar oportunidades, llevar la oficina a casa, son las dos principales tendencias estratégicas que siguen las empresas en la actualidad. Aquí algunos números que nos motivaron un poquito a realizar esta investigación. Un estudio global mostró que cerca del 30% de puestos en Brasil pueden desempeñarse remotamente, ¿no? 30%, tanto global como en Brasil, ¿no? En Brasil cae un poquito a 27.5%, pero digamos que un tercio de puestos pueden desempeñarse remotamente. Y más aún, miren, en Brasil
el 77% de trabajadores desean trabajar desde casa, ¿no? La cifra en Perú no es muy diferente, ¿ya? La cifra en Perú asciende a 67%, ¿no? Entonces, digamos, al menos 2/3, ¿ya? Tomando como muestra estos dos países latinoamericanos, estos dos países, Perú y Brasil, podemos decir que al menos 2/3 de los trabajadores, de los talentos, de nosotros, ¿no? Queremos trabajar desde casa, remotamente, ¿no? Entonces, acá, esto es importante, ¿no? Considerarlo. A partir de esto, de estos elementos, surgió la motivación y las preguntas que el estudio pretende responder, ¿no? Primero, intentamos responder cuáles son los determinantes del desempeño de un teletrabajador en el contexto brasilero, en el contexto de un país emergente como Brasil. En segundo lugar, intentamos identificar cuáles son los determinantes de la satisfacción de este teletrabajador. Y en tercer lugar, intentamos, ¿no?, dar a los gestores de las empresas públicas y privadas una idea de cuáles deben ser sus prioridades al adoptar modelos virtuales o híbridos de trabajo. Y entonces fueron las tres preguntas que intentamos responder. La tercera pregunta está claramente orientada a la praxis, ¿no? O sea, cómo salimos de lo académico, ¿no? ¿Qué cosa podemos entregar a los gestores de empresas, ¿no? Para que este estudio no se quede en un escritorio, ¿no?, en un laboratorio, sino llegue a impactar en la sociedad. Entonces la pregunta 3 básicamente está orientada a dar sugerencias, ¿no?, a gestores, ¿sí?, que es un poquito lo que yo contaba. Antes de pasar a las bases teóricas, yo voy a compartir, quería que por favor ustedes accedan a este código QR, ¿ya? O al site www.wuclap.com/idic, ¿ya? Me gustaría que accedan a ese código, ¿ya?, a ese código QR, que puedan loguearse, ¿no es cierto?, usando el celular, o tipeando esa dirección en un navegador, ¿no?, www.uclap.com/idic, ¿ok? Pueden loguearse para recoger sus opiniones, ¿ya? Es parte de hacer dinámica esta conversación, ¿no? Vamos a ver, vayan logueándose, uclap.com/idic, ¿ya? Voy a mandarles la dirección aquí por el chat. Correcto. Bueno, en el chat tienen la dirección, ¿ya? Y vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Les pediría ahí, por favor, que en ese site ustedes mencionen los elementos que puedan, en su opinión, ¿no es cierto?, puedan afectar positivamente o negativamente el desempeño de un trabajador remoto, ¿ok? Entonces, si pudiesen mencionar elementos que en su parecer, ¿no es cierto?, afectan el desempeño de un trabajador remoto, ¿ya? Pueden colocar más de uno, ¿ya?, ciertamente. Entonces, pueden colocar más de uno, ¿ya?, sin ningún problema. Vamos a ver. Resultados muy interesantes, ¿eh? Muy interesantes las opiniones. Hay una variable que me llama la atención, ¿ya?, y que después podemos tal vez discutir un poquito, un par de minutos con Gregorio. Hay una palabra que aparece aquí, la palabra mascotas, ¿no? Es algo que ciertamente les adelanto, no consideramos en el estudio, ¿ya? Y tal vez es una oportunidad de mejora para un estudio futuro, ¿ya? Mascotas, miren, ¿eh?, apareció la palabra mascotas, ¿ok? Bueno, vamos a comentar un poquito sus respuestas, ¿ya? Horario laboral poco flexible, miren, importante. Familiares con salud delicada,
¿no? Nos ha pasado a todos ahora en la pandemia, ¿no? Felizmente, en mi familia no han habido grandes pérdidas, ¿no? Pero sí hemos pasado momentos muy difíciles, ¿no? De familiares delicados. Al inicio de la pandemia yo estaba en Brasil y me enteré que mis padres tenían COVID, ¿no? Entonces, la concentración no era la misma, ciertamente, y menos la productividad, ¿no? Tenemos las cosas de la casa, quehaceres laborales, efectivamente, ¿no? Impacta a ambos géneros, la carga, el estrés, ¿no? El estrés, el entorno doméstico que tiene que ver con las tareas, los hijos, de todo un poco. Problemas de conectividad, miren, ¿no? Es algo bastante relevante, ¿no? Ciertamente, bueno, tuve la oportunidad de estar en Perú, Ecuador, Brasil, Alemania. En Alemania la velocidad es increíble de internet doméstica, ¿no? Pero hay distancias entre Brasil y Perú, por ejemplo, en temas de conectividad, ¿no? Distancias no importantes, pero sí notorias, ¿no? Horario laboral, el ambiente, ¿no? Entonces, miren, ustedes han tocado puntos bastante importantes, ¿ya? Que vamos a ver hasta qué punto coinciden estos elementos, todos adecuados, ¿ya? Todos pertinentes. Vamos a ver hasta qué punto coinciden todos ellos con la investigación que hicimos. Otra cosa que quiero dejar claro aquí y resaltar, ¿ya? Para todos los participantes, es que al hacer una investigación es importante tener un marco teórico, o sea, tener una teoría. Investigación sin teoría está casi condenada al fracaso, ¿ya? O sea, la investigación tiene que seguir una teoría. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es el ente, ¿no? El binocular, como dice el profesor Gregorio, ¿no? Que me va a permitir a mí definir las variables que voy a usar, ¿no? Entonces, sin teoría, si mi investigación no tiene teoría, mi investigación probablemente no tenga una contribución, ¿ya? Porque la contribución científica siempre alimenta a una teoría. Entonces el estudio tiene que tener una teoría, ¿no? En este caso usamos la teoría, la visión de la firma basada en el conocimiento, ¿ya? O Knowledge-Based View, en inglés, ¿no? Que postula, ¿ya? Que se basa en la visión basada en recursos, ¿no? Es una teoría de la administración. La visión basada en recursos competitiva de una empresa depende de cómo la empresa reconfigura y usa los recursos estratégicos que posee, ¿no? Y la visión basada en conocimiento da un pasito más. Se basa en la visión basada en recursos, pero da un pasito más. Ese pasito más es que esa teoría agrega que el conocimiento es el principal recurso estratégico, ¿no? Por lo tanto, las empresas más competitivas son aquellas más capaces de integrar el conocimiento de sus especialistas, de sus clientes, de sus sistemas, y llevarlo a los bienes y servicios finales. ¿Ok? Entonces usamos esta teoría, ¿ya? La visión de la firma basada en el conocimiento. Quien tiene el artículo va a ver ahí que usamos la teoría. Quien no lo tiene lo puede buscar a través de las principales bases de datos, Scopus, Web of Science, ¿ya? Y quien tiene dificultades, me puede escribir también al email, que lo voy a dejar al final, ¿no? Para ayudarles a encontrar el artículo. ¿Ok? Bueno, con esta teoría nosotros definimos un poco los elementos, ¿ya? Que son parte de nuestro trabajo. Y acá algunos elementos, miren, la complejidad del conocimiento, ¿no? Yo trabajo como investigador. ¿Qué tan complejo es el conocimiento que yo uso, ¿no? El conocimiento que yo uso tiene un nivel de complejidad, ¿no? Tiene un nivel de explicitabilidad, ¿no? Tiene un nivel de especialización también. Y también, digamos, tiene un nivel de repetitividad, ¿ya? Entonces, la complejidad del conocimiento varía en función al papel que desempeñamos, ¿no? Cada papel, cada posición, trabaja con un conocimiento que es más o menos complejo. Después tenemos factores individuales, miren aquí, nivel educativo, estado marital, una persona que vive con un compañero, ¿no? Versus una persona que vive sin compañeros, ¿no? Los hijos, ¿no? También hijos en casa, el género, edad, experiencia, otros. Factores relacionados a la tecnología, facilidad de uso de tecnología, ¿no? ¿Qué tan bueno soy yo usando un computador o usando el Zoom, un teléfono, ¿no?
Y otra variable importante, que no es similar al anterior, pero no es lo mismo, ¿no? Facilidad de comunicación mediada por tecnología, ¿ya? Facilidad de comunicación, la voy a resaltar aquí, mediada por tecnología, ¿ya? Es una variable similar a la anterior, pero no es lo mismo. Es qué tan bueno soy yo comunicándome a través de tecnología. Si mis mensajes son cortos, son claros, o son largos, ¿no? Son confusos, ¿correcto? También tenemos factores organizacionales, como el nivel ocupacional. Si yo hago una labor que es estratégica, o si yo hago una labor que es operativa, y necesito muchos sistemas empresariales para interactuar en mi trabajo, o si mis tareas son muy interdependientes de otras personas, o mis tareas son más individuales, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja como digitador, ¿no? Tiene tareas que de repente no son tan interdependientes, ¿no? La persona está digitando, depende solamente de ella y algún reporte que tenga a la mano. Ahora, una persona que trabaja en desarrollo, por ejemplo, de productos, desarrollo de servicios, de productos bancarios o productos de seguros, tal vez tiene un trabajo más interdependiente, ¿no? Entonces esas variables las analizamos también. Y obviamente los resultados del teletrabajo. Analizamos dos resultados: desempeño y satisfacción. ¿Ok? Analizamos dos resultados del teletrabajo. Este es el modelo que analizamos, ¿no? Como la complejidad del conocimiento, que ciertamente es un factor individual, ¿no? Junto con otros factores individuales, el nivel educativo de la persona, el estado marital, hijos, edad, experiencia, factores relacionados a tecnología y factores organizacionales, impactan en la satisfacción del teletrabajador y en el desempeño en el teletrabajo. Ahora vamos a los instrumentos, ¿ya? Vamos a los instrumentos. Acá otra sugerencia muy importante, ¿no? Es bueno utilizar instrumentos que no salgan de nuestras cabezas, ¿no? Sino instrumentos ya probados en estudios previos, ¿no? Claro, hay algunas variables que son totalmente objetivas. Por ejemplo, mi edad es objetiva, ¿no? Mi altura también es una variable objetiva. El número de trabajadores en una empresa también es una variable objetiva, ¿no? Hay variables que son objetivas, y hay variables que yo tengo que levantarlas de forma subjetiva, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los skills de comunicación basados en tecnología, ¿ya? Skills de comunicación basados en tecnología, y tenemos acá interdependencia de tareas, ¿no? Entonces, nosotros para medir esas variables, utilizamos preguntas que no salieron de nuestra cabeza, sino salieron de estudios previos, ¿ya? Y las preguntas están ciertamente aquí, ¿no? Más que preguntas, son afirmaciones tipo Likert, ¿no? Yo conozco muy bien cómo me comunicar usando tecnología, ¿no? Con preguntas tipo Likert, donde ellos responden en escala del 1 al 5 si están totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿no? ¿De dónde salieron estas preguntas? Estas preguntas salieron de otros estudios previos, ¿no? Por ejemplo, la facilidad percibida para usar tecnología fue medida usando las preguntas de Davis del 89. La escala para medir interdependencia de tareas fue basada en Neufeld y Funk, ¿no? 2005. Y así sucesivamente, usamos siempre instrumentos científicos, preguntas validadas ya por estudios previos, ¿no? Para darle más consistencia al trabajo, para hacerlo más publicable, ¿no? Para hacerlo más publicable, más preciso, más exacto. Los datos fueron recopilados en Brasil, como les había comentado, ¿no? 452 respuestas, predominantemente de la región sur, ¿no? Usamos como estrategia de búsqueda la bola de nieve, ¿no? Entonces partimos de un esfuerzo de una base de datos que teníamos en el laboratorio, en el núcleo de gestión para la sostenibilidad, ¿no? Laboratorio liderado por el profesor Gregorio Barbakis, que está aquí, ¿no? Partimos de una base de datos del laboratorio y comenzamos a hacer llamadas, ¿no? A enviar emails, utilizando la estrategia de bola de nieve, ¿no? Entonces, al partir esta recopilación, ¿no? de la región sur, de Florianópolis, que está más o menos
en la parte baja, en la parte roja, aquí, ¿no? A partir de aquí, tenemos un predominio, ¿no? En 83% de respondentes en la región sur. ¿Okay? Acá ustedes pueden preguntarme, ¿no? Guillermo, ¿eso no es una limitación del estudio? Ciertamente es una limitación, ¿no? Y está escrita como tal en el documento, ¿no? Futuros estudios pueden abarcar muestras de otras regiones de Brasil, ¿no? De otros países, ¿no? Buscar muestras más homogéneas, más grandes, aunque la muestra en homogeneidad y en cantidad depende mucho también de los recursos con los que se cuenten, ¿no? Entonces, investigaciones con más recursos son, digamos, potencialmente más ricas en muestra, ¿no? Tenemos también la limitación de los recursos siempre en una investigación, ¿no? En cualquiera. Tenemos un equilibrio entre respuestas de personas del género femenino y masculino, ¿no? Educación predominante fue el posgrado o maestría, ¿no? Y tenemos ahí algunas características que ustedes las pueden ver. Las empresas, ¿no? Bueno, las personas, características laborales, 18% era empresario o independiente y 82% eran colaboradores de empresas. En los niveles del cargo eran 44% operativos, 34% tácticos y 22% estratégicos, lo cual está más o menos acorde a la realidad, ¿no? Horas diarias de teletrabajo predominó entre 8 y 9, como se espera, ¿no? Características de la empresa, los sectores predominantes fueron educación, finanzas, legal, salud y tecnología, ¿no? En línea con la composición económica de Santa Catarina, ¿no? Educación, finanzas, tecnología, Santa Catarina es un polo importante de tecnología en Brasil, ¿no? Igual los años de operación de las empresas, tenemos un conjunto de datos ahí. El método de análisis que usamos fue el modelamiento de ecuaciones estructurales. Es un método que que tiene un foco creciente, ¿ya? En investigadores y también gestores del mundo práctico, ¿ya? Porque permite analizar datos y variables que están interrelacionadas y actuando simultáneamente, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? Este método es importante explorarlo, ¿ya? Es un método útil no solo para investigar, sino también para hacer análisis empresarial, ¿ya? Y permite analizar variables latentes, ¿ya? O sea, yo tengo aquí en estos modelos, yo puedo tener dos tipos de variables. Variables objetivas, por ejemplo, años de antigüedad, que es un número, o el tamaño de la empresa, que es un número, el número de colaboradores, y variables que yo las puedo medir subjetivamente, ¿no? O las puedo medir con base en múltiples indicadores, ¿no? Como la rentabilidad, crecimiento y ventas. Tanto con números, ¿ya? Números de rentabilidad, crecimiento, y si no cuento con los números, las puedo medir también con una opinión, una percepción de los empresarios, ¿no? Sobre este tema. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De ver en qué tipo de modelos se puede aplicar ecuaciones estructurales, ¿no? Y ciertamente el modelo de esta investigación que les presenté slides atrás es un modelo válido, ¿no? Para este tipo de análisis. Aquí quería darles un tip más, ¿ya? El modelo de ecuaciones estructurales tiene varios tipos, ¿ya? Tiene varios subtipos. Entonces tenemos ahí modelo basado en varianzas, modelo basado en covarianzas. Hay que justificar bien, ¿ya? Como está en el paper, ¿ya? Y sugiero que vean el paper, hay que justificar bien cuál es el subtipo que vamos a utilizar, ¿ya? Y para poder justificar bien el subtipo que vamos a utilizar, yo les sugiero estas lecturas, ¿no? Estas lecturas, los interesados en el método pueden tomar nota, ¿no? O escribirme después, ¿no? Estas lecturas les ayudan a ustedes a determinar cuál es el mejor subtipo del método de ecuaciones estructurales, ¿no es cierto? Ustedes pueden utilizar en función al objetivo de su investigación, al tipo de variables que tienen, al tamaño de la muestra que tienen, etcétera, ¿no? Contrario a lo que normalmente se piensa, lo que he visto en bastantes artículos, la presunción de normalidad, ¿no? De una variable o el tamaño de muestra no son elementos suficientes para justificar el tipo de método que voy a usar, ¿no? Entonces, el tipo de método que voy a usar depende de otras cosas, ¿no? Algunas otras cosas. Les sugiero que lean estas dos referencias que son bien ricas para quien está interesado en aplicar
ecuaciones estructurales en sus análisis. ¿Okay? Vamos a ver los resultados. ¿Ya? Estamos ya en la parte final de la parte expositiva, los resultados. ¿Qué cosas impactaron luego de nuestro análisis con 452 empleados brasileños? ¿Qué cosas impactaron en el desempeño del teletrabajador? ¿Ya? ¿Qué cosas impactaron en el desempeño del teletrabajador? Impactaron, primero, en una gran medida, ¿ya? La habilidad de comunicación mediada por tecnología. ¿Ok? Por cada, digamos, unidad, ¿ya? Unidad en la cual esta habilidad se incrementa, ¿ya? El desempeño del teletrabajador se incrementa en 0.43, ¿no? O sea, la principal competencia que tenemos que desarrollar ahora todos nosotros es una habilidad de comunicarnos a través de la tecnología. Mensajes cortos, mensajes claros, ¿no? A ustedes, a todos les debe haber pasado que a veces recibimos un WhatsApp, ¿no? Recibimos un WhatsApp y recibimos un audio de 4 minutos, ¿no? Entonces, mientras escuchamos ese audio de 4 minutos, Gregorio se ríe, ¿no? Porque suele pasar a veces. Recibimos un audio de 4 minutos y para recibir una respuesta tenemos que esperar, obviamente, un mínimo de 4 minutos, ¿no? Si es que la persona lo ve en el momento, porque de repente la persona dice, no, son 4 minutos, lo voy a escuchar después, en la noche, ¿no? No voy a interrumpir mi jornada laboral. Entonces es importante saber comunicarnos, ¿no? Mensajes cortos, mensajes claros. Otro factor que impactó, la intensidad del teletrabajo. Quien trabaja próximo a 8 horas tiene un 12% de más probabilidades, ¿no es cierto?, de tener un desempeño mejor. La experiencia laboral también, ¿no? A mayor experiencia laboral, mayor probabilidad de tener un mejor desempeño en el teletrabajo. Y aquí algo importante, miren aquí. La complejidad del conocimiento con lo cual una persona trabaja sola, ¿ya?, no impacta negativamente en la productividad. Pero cuando además de la complejidad del conocimiento, cuando además yo trabajo remotamente, si el conocimiento que yo uso es complejo, o sea, es tácito, especializado, y aparte de eso, las tareas que yo hago son muy interdependientes, mi desempeño tiende a ser 11% menor, ¿no? Entonces, esto es un problema. Es un problema que tiene una solución, ¿ya? Una solución por el lado organizacional, lo vamos a ver más adelante. Entonces, las personas que enfrentan un trabajo que usa conocimiento complejo y que a la vez está dentro de tareas que son interdependientes, ¿no?, que dependen de otras personas, tienden a ser menos productivas, ¿ya? Entonces vamos a ver más adelante qué hacer para superar eso. Ahora, variables que impactan significativamente en la satisfacción del teletrabajador, ¿ya? Este es otro aspecto. De nuevo, miren aquí, la habilidad de comunicación mediada por tecnología. Si yo recibo mensajes más cortos, más claros, los entiendo mejor. Si yo los emito, me entiende mejor. No solamente soy más productivo, sino que también estoy más satisfecho con el trabajo, ¿no? No estoy odiando a mis compañeros de trabajo, ¿ok? Estoy más satisfecho, más a gusto. 2, la interdependencia de tareas, ¿no? Ciertamente, miren aquí, es interesante. En países como los nuestros, ¿ya? Eso es muy evidente en Brasil, ¿no? Que en Brasil tenemos la hora del café, siempre, ¿no? A media mañana. Necesitamos sentir esa proximidad, ¿no? Entonces, la interdependencia de tareas sola, ¿ya? Sola, ayuda a mejorar la satisfacción en un 21%, ¿no? O sea, yo estoy perteneciendo a un grupo, soy parte de algo, ¿no? Después, la intensidad del teletrabajo también tiende a aumentar la satisfacción del teletrabajador, una intensidad próxima a 8 horas. Y aquí voy a ir hasta el final antes, ¿ya? El género femenino, teletrabajadores del género femenino tienden a tener un 16% más de satisfacción que los hombres, ¿ok? Y finalmente, los hijos menores a 6 años, ¿ya? Este fue un hallazgo que está en línea con otros estudios, impactan, ya influyen de forma negativa, en 10%, en la satisfacción del teletrabajador, ¿no? No necesariamente en su productividad, pero sí en su satisfacción, ¿ok?
Entonces, este es un punto bien importante para analizar después. Vamos con el siguiente slide, insights, ¿ya? ¿Qué nos dicen estos resultados? ¿Qué podemos concluir a partir de estos resultados? Ya estamos en el antepenúltimo slide. Primero, tenemos oportunidades de inclusión, ¿ya? Las mujeres tienden a estar más satisfechas con el teletrabajo, con el trabajo remoto, y también tienden a tener una productividad percibida mayor, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad de incluir a más mujeres, principalmente en algunas áreas. Por ejemplo, en el área en la cual yo trabajo, ¿no? Que es el área de STEM, tecnología, ingeniería, computación, tenemos una brecha por llenar, y paradójicamente, los problemas asociados a la nueva normalidad y la virtualidad decorrente de estos problemas nos trae una oportunidad, ¿cierto?, de incluir, de cerrar esa brecha. ¿Okay? Otra oportunidad de inclusión tiene que ver con los trabajadores experimentados, ¿no? Los trabajadores experimentados tienden a tener un 10% de desempeño mejor en la modalidad virtual o híbrida. ¿Okay? Entonces, primero tenemos oportunidad de inclusión de trabajadores experimentados y mujeres. Segundo, tenemos desafíos, ¿no? Es una tarea para las organizaciones. ¿Cómo hacemos que nuestros trabajadores, ¿no?, con hijos de 6 años o menores, no vean impactada, ¿ya?, no vean mellada su satisfacción al trabajar remotamente, ¿no? Es un desafío para las empresas, ciertamente. ¿Cómo hago que mi trabajador no vea impactada su satisfacción o su intención de permanecer en la empresa, ¿no?, por este factor? ¿Okay? Es importante, es un desafío que queda como tarea para organizaciones, gestores, ¿no? Cómo eliminar este potencial riesgo. Otros focos de las empresas, ¿no?, o instituciones públicas, ¿no?, que emprenden el trabajo híbrido o remoto. Primero, optimizar los procesos, ¿no? Esto es importantísimo, ¿ya? Como yo comenté atrás, la complejidad del conocimiento sola no afecta el desempeño. Pero cuando mi conocimiento es complejo, el conocimiento que yo uso para mi tarea es muy complejo, y la tarea es muy interdependiente, o sea, la tarea depende de otras, se ve afectado el desempeño del teletrabajador. Entonces, antes de yo llevar mis puestos a la virtualidad, antes de llevar mis procesos a la virtualidad, yo tengo que optimizarlos, ¿no? Si yo no los optimizo, yo estoy llevando un desorden a la virtualidad. Y recuerden que en la virtualidad, ya esto es importante, en la virtualidad no tenemos interacción con gestos, no tenemos flujo de conocimiento, tenemos flujo de información solamente. En la virtualidad tenemos mensajes escritos, tenemos mensajes de voz, ¿no? Entonces, nuestra interacción compleja en el mundo real se reduce a flujos de información. Por lo tanto, si yo no optimizo procesos, yo voy a ser muy ineficiente en el mundo virtual, ¿ya? Vamos con la segunda recomendación: desarrollar competencias prioritarias, ¿ya? Por ejemplo, la capacidad de comunicación mediada por tecnología. Influye en el desempeño y la satisfacción, en ambas cosas, ¿no? Entonces, las empresas tienen que educar a sus empleados, ¿no? Pero ya no tal vez, o sea, aparte de educarlos en conocimientos especializados, conocimientos del sector, hay que educarlos también en habilidades blandas, competencias blandas como facilidad de comunicación a través de la tecnología, saber emitir mensajes cortos, claros, saber oír, ¿no? Es fundamental. Y el tercer foco estratégico, adicional a los dos anteriores, ¿no es cierto?, para empresas que emprenden estas modalidades, tiene que ver con crear un sentido de pertenencia, ¿no? Al estar en nuestras casas, nosotros nos desconectamos físicamente de las organizaciones. Físicamente, porque estamos trabajando, estamos produciendo. El desafío es que hacer que esta desconexión física no sea también una desconexión en lo que es sentido de pertenencia, en lo que es el alma, ¿no?, en lo que es la afectividad, el afecto que el trabajador tiene para su empresa y para sus colegas. Tenemos un desafío, ¿no?
la distancia virtual, la distancia física, perdón, que genera la virtualidad, no se convierta en una distancia afectiva, ¿no? En una distancia en términos de sentido de pertenencia. Tenemos que fomentar acciones de confraternización, físicas o virtuales, ¿no? Para que mantengan a estos trabajadores comprometidos, ¿no? Comprometidos con su trabajo, comprometidos con las interacciones entre ellos. Conclusiones. Vamos a sellar las conclusiones, ¿ya? Puntos, para terminar. Con eso terminamos. Por favor, siguen conectados al Google Club, ¿ya? Aquí está de nuevo el código QR para quien salió, ¿ya? Y vamos a ensayar juntos las conclusiones de esta charla, ¿ya? Les pido, por favor, que se conecten nuevamente al Google Club, ¿ya? Tenemos 20 personas en Google Club, entonces 21, ¿ya? Conéctense. Estamos casi todos, ¿ya? Estoy feliz porque significa que todos me han escuchado, ¿no? Eso es bueno, ¿ya? Estamos en el Google Club, la gran mayoría, y vamos a darle la siguiente pregunta. ¿Qué podemos concluir a partir de los resultados de este trabajo? A partir de lo que han visto, ¿qué cosa pueden concluir? ¿Ya? Sean libres de colocar ahí la idea más importante que ustedes se llevan de esta charla, de este seminario. ¿Ok? ¿Qué cosa podemos concluir a partir de los resultados de este trabajo? Tenemos una respuesta ahí: el teletrabajo es el futuro. Tenemos una respuesta ahí, algunas respuestas bien interesantes, ¿no? ¿Qué cosa podemos concluir a partir de lo visto en esta charla? ¿Qué cosa podemos concluir a partir de lo visto en esta charla? Muy interesantes las respuestas. A ver, vamos a ver. ¿El teletrabajo es el futuro? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo diría que es el presente ya, ¿no? Es el presente. Entonces muchas empresas ya están trabajando de forma híbrida, ¿no? O totalmente virtual. Veo aquí también requiere una planificación. Es importante, no es solamente ya mañana trabajen de sus casas, ¿no? Tengo que revisar procesos, revisar tecnología, tengo que revisar personas también, talentos, qué cosas tengo que darles, qué competencias tengo que darles para que tengan un buen desempeño y también interactúen bien, ¿no? Las peleas a veces son más complicadas, las discusiones, ¿no? Peleas en el buen sentido, son más complicadas en un ambiente virtual, ¿no? Donde no nos vemos, no hay oportunidad de la palmadita en la espalda para decir, no, está todo bien. Se requieren capacitaciones adecuadas para adaptación al teletrabajo, correcto, ¿no? Hay que entregar recursos que promuevan el trabajo remoto, ¿no? Bien importante, principalmente para personas cuyas condiciones pueden desfavorecerlas, ¿no? Vimos ahí algunas cosas que impactan negativamente. Generar un sentido de pertenencia es importante, totalmente de acuerdo, ¿ya? ¿Qué más? El desempeño del teletrabajo varía según diversos factores, efectivamente. Entonces, los líderes, ¿ya? Los que somos líderes en esta sala, tenemos que considerar eso también, ¿no? O sea, ¿qué cosa yo le puedo pedir a María y qué cosa le puedo pedir a Juan? O sea, tenemos que entender la realidad de Juan y María y saber claramente qué cosa le puedo pedir a cada uno, ¿no? O qué responsabilidades le puedo dar. ¿A quién le puedo dar tareas interdependientes y a quién le tengo que dar tareas más focalizadas? ¿No? ¿Hay pendientes por mejorar en el teletrabajo? Sí. El primer pendiente en Perú, por ejemplo, ¿no? Es hacer este estudio en Perú, replicarlo, ¿no? Porque no sabemos si lo que salió en Brasil también aplica para el Perú. Entonces, primero tenemos que entender qué cosas importan en Perú, ¿ya? Realizar mensajes cortos, ¿ya? Es muy importante, no como el mensaje que estoy dando aquí, que es un poco largo, ¿no? Mentira. El teletrabajo tiene un efecto positivo sobre el desempeño. Tengo varias respuestas de aquí. Los teletrabajadores con hijos de 6 años o menos tienden a ser más afectados, ¿no? Tenemos que ser un poco empáticos con ellos, saber qué tareas les puedo dar y saber cómo los tengo que motivar, ¿no? La productividad de las mujeres se incrementa, tenemos una oportunidad ahí de incluir a más mujeres, específicamente en áreas de ingeniería.
Y nada, gracias a todos por la participación muy dinámica, ¿ya? Yo me voy bastante contento de las interacciones que hemos tenido. Recuerden aquí lo que les dije al inicio, ¿no? No existe contribución sin teoría, ¿ya? De nuevo estoy aquí en mi artículo, ¿ya? Entonces, en las conclusiones, nosotros explicamos explícitamente, ya mencionamos explícitamente a qué teorías nosotros estamos contribuyendo, ¿ya? A qué teorías estamos contribuyendo. Entonces, no existe una contribución sin teoría. La teoría tiene que estar mencionada desde el inicio, desde la introducción, porque la contribución final va a alimentar a esa teoría. ¿Ok? Esta es una slide final, un bonus track. ¿Ok? Oportunidades de investigación. Acá tenemos algunos tesistas, ¿no? Algunos alumnos de pregrado, alumnos de posgrado también. Tenemos algunos gestores, ¿no? Algunos gestores o independientes o dependientes. ¿Por qué no replicar ese trabajo en Perú, no? 67% de peruanos, 2/3, prefiere trabajar de forma virtual, ¿no? Las empresas tienen que responder a esa demanda, ¿no? En Perú hay escasez de talentos, ¿no? Una empresa que ofrece virtualidad tiene más chances de atraer talentos. Entonces, ¿cómo estas empresas van a ser capaces de ofrecer virtualidad? Necesitan saber cuáles son los factores determinantes de la productividad. ¿Por qué no replicar el estudio en Perú? Un alumno, dejo esa tarea para alumnos de administración, economía, negocios internacionales aquí, ¿no? Industrial, sistemas también, ¿no? ¿Por qué no replicar el estudio en Perú? Agregar al modelo algunas variables, ¿no? Como motivación, intención de permanecer en la empresa, etcétera. Comparar comportamiento de distintas poblaciones, por ejemplo, generación X, generación Y. Comparar resultados de diversos contextos. Resultados en Perú, resultados en Brasil. ¿No? Lo dejo ahí como tarea para que piensen, ¿no? Para que le den vuelta a quien tiene interés en el tema, ¿no? Ciertamente va a ser un honor conversar con ustedes. Con este slide doy por terminada la parte expositiva de hoy, ¿no? Les agradezco mucho la atención, la participación. Aquí queda mi correo para quien quiera interactuar un poco más sobre el tema. ¿Ok? Y ahora abro espacio para preguntas, ¿ya? Sean libres de hacer sus preguntas. Estamos aquí para ayudar y darles algunos datos más, ¿no? Yo quería, mientras los participantes escriben sus preguntas, quería consultarle al profesor Gregorio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan factible y qué tan importante sería replicar ese estudio, por ejemplo, en países como Perú o Ecuador, ¿no? Con los que ciertamente el profesor tiene contacto por temas de investigación. Sí, yo creo, perdón por mi portuñol, entonces vamos con el portuñol. Yo creo que sería muy interesante replicar esta encuesta tanto en Perú como Ecuador, ¿por qué no en Argentina? Porque hay algunos aspectos culturales que son diferentes. Puede ser que estos aspectos culturales tienen un impacto en los resultados que vamos a encontrar. No sabemos, ¿entendeu? No hay, alguno puede decir, bueno, no habrá o no habrá diferencia. ¿Y cuál será la diferencia? Por ejemplo, la cuestión de las mujeres, ¿no? Está muy asociado también a la participación en el trabajo, a las diferentes posiciones que ocupan. Entonces, puede ser que, considerando empresas de tecnología, entonces tenemos una gran participación o acá, mayor participación acá o no. Entonces, estos son algunos de los aspectos. Y una cosa que me llamó muy atención, usted marcaste, fue la cuestión de las mascotas, ¿eh? Entonces, puede parecer muy... Yo me quedé a pensar, porque una mascota, ¿cómo puede ser algo que nos tiene un impacto afectivo? No nos sentimos solos, porque tenemos la mascota en casa, a nuestro lado, ¿no? La mascota también puede ser un elemento de distracción, porque la mascota puede, como un hijo, demandar o querer una atención.
la mascota puede, por ejemplo, gatos, subir en el teclado, en una reunión. Entonces, hay impactos muy interesantes. Esto me hace pensar las mascotas. Parece una cosa muy simple, pero no es, tiene impactos. Hay personas que consideran la mascota como algo que traz afecto, traz diminui la frieza del ambiente del trabajo solo. Entonces, un punto. Sería algo. Mas muy interesante si pudiésemos tener comparación de los diferentes países, como Perú, Ecuador o otro país, Colombia. Ciertamente, el tema de las mascotas me llamó la atención porque yo creo que es una variable que puede influir, ¿no? Requieren, demandan tiempo del dueño, ¿no? Y yo creo que también, dependiendo del tipo de tarea, ¿no? Pueden ser factores distractivos o factores motivadores también, ¿no? Sí. O sea, de alguna forma yo creo que tienen esa doble, ¿no? doble impacto. Doble impacto, ¿no? Podrían tener impacto positivo, podrían traer riesgos también, ¿no? No sé si hay alguna pregunta adicional. Álvaro nos pregunta si tendrán acceso al seminario. Sí, esa pregunta me gustaría trasladarla a Marianela, ¿no? Después podemos confirmarle si es que va a haber acceso, pero entiendo que sí se está grabando, ¿no? Gabriel agradece por la charla. Gabriel pregunta con relación a sus futuros trabajos, ¿qué otros factores se podrían tomar en cuenta? Yo creo, Gabriel, un factor importante en Perú, ya por lo que he visto, en Perú faltan recursos calificados, ya, en determinados puestos, en algunos puestos bien específicos. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de investigadores, está creciendo, tenemos gente muy valiosa investigando, una cantidad creciente, pero es muy inferior no estoy hablando ni siquiera de Europa o Estados Unidos, es muy inferior a la que hay en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil hay un especialista en cualquier cosa, ¿no? Por lo menos un especialista, entonces en aeronáutica, en cualquier área, gestión de procesos, gestión de conocimiento, el profesor Gregorio es una eminencia. Entonces, yo creo que aquí en Perú es particularmente importante poder retener talentos, ¿no? Hacer de que las personas, las personas clave en la organización, ¿no? Las personas que son talentos valiosos y escasos en el contexto, se queden conmigo, o atraer a mi empresa los mejores talentos. Entonces, de repente incluir en este modelo una variable sobre cómo los modelos virtuales o híbridos favorecen la retención de talentos, o favorecen la atracción de talentos, sería interesante en un contexto como el peruano, ¿no? ¿Qué opina usted, profesor Gregorio, sobre oportunidades en Perú? ¿Qué factores? Sí, esto es importante, la retención de talentos, muy importante. ¿Qué puede se hacer para esto? Ahora, hay un otro punto, ¿no? Estamos perdiendo talentos para el exterior por el trabajo en casa, el trabajo remoto, ¿no? Muchos profesionales de la área de computación estão agora trabalhando em empresas afora de Brasil, tá? Recebendo um soldo muito maior, dada a la oportunidade que da o comportamento que se cambiou com o trabalho remoto, né? Então, ao mesmo tempo que estamos perdendo pessoas, queremos reter, pero estamos perdendo alguns, tá? Por isso. Muy bien, Né? muy bien, Grego. E um ponto, Guilherme, eu não sei, mas Fabrício ha colocado um ponto muito interessante sobre as estações de teletrabalho e o ambiente dela. Eu tenho um profissional que trabalha numa organização pública que então quem queria, quando se encerrou a pandemia e começar a regressar ao trabalho, havia a oportunidade de trabalhar em casa. ¿Quién no quería trabajar en casa? Las personas que recibían un menor sueldo,
Soldo, salario, ¿no? Sueldo, salario. ¿Sí? Sueldo. ¿Por qué? Porque sus habitaciones eran menores y los ambientes no eran tan buenos. Y aquellos que tenían un mejor sueldo, que tenían una mejor habitación, que tenían un mejor ambiente de trabajo, estos no querían regresar al local de trabajo. Entonces, este es un punto muy importante también que debemos considerar, no solamente la parte de ergonomía, cuando hablamos de ergonomía de una forma más general. Entonces, esto fue muy interesante, perceber esto. Aquellos Sí. que no tenían una casa grande, no tenían un cuarto, ¿cómo se dice cuarto? Un escritorio, Un ambiente de trabajo. escritorio para poder trabajar bien. Entonces, algunos trabajaban en la cocina o en la sala de jantar. Entonces, era muy ruin Difícil. para ellos. María Ángela, que es nuestra coautora y amiga, también concuerda con Fabricio y con lo que usted ha colocado, profesor. Hay otra pregunta, mira, hay otra pregunta bien interesante que está en línea, de Francesca Guillén. Ella pregunta, ¿creen ustedes que la solución es apostar por el teletrabajo o mejorar los espacios de trabajo para que los trabajadores se sientan más cómodos ahí que en sus casas a la hora de trabajar? Es otra perspectiva interesante, ¿no? O sea, consigo yo igualar, ¿no es cierto?, la comodidad de casa en la oficina, ¿no? ¿Qué opina usted, profesor, sobre este punto? Yo creo que es posible, como dice María Ángela. Hay muchas organizaciones están ofreciendo condiciones para que los empleados instalen en sus casas, en sus moradas, un buen ambiente de trabajo. Bueno, esto puede ocurrir, pero volviendo a la pesquisa, tenemos así, ¿qué tipo de trabajo y la interacción? ¿No? Porque hay algunos trabajos que tienes que hay necesidad de una relación de conocimiento tácito. Hay un flujo de conocimiento tácito y no solamente informaciones. Y no se puede dividir el trabajo en tarefas isoladas de una persona. Entonces, nesses trabajos, se usted puede dividir el trabajo, entonces tienes una buena condición en su morada, pero hay momentos que usted tiene que regresar a la empresa y para ver una mayor interacción de las personas. Tal vez en el futuro, dependiendo, ahora estoy un delirio acá, ¿no? Cuando las personas, si muchas personas moran en un bairro, entonces puedes tener un ambiente de la organización ahora por bairros y no Por solamente en un barrios, lugar central. ¿Entendió? descentralizados. Entonces, en vez de ser un lugar centralizado, tienes algunos lugares, entonces las personas se van allá, se reúnen, tienen el encuentro tácito y no hay la necesidad de ir a aquel lugar central, y sí aquel, porque en muchas ciudades el tiempo de deslocamento le leva 1 hora, 2 horas, ¿entendió? Para llegar a algún punto. Correcto. Tengo 3 preguntas más para ir cerrando. Una de Maritza. ¿Cómo optimizar el tiempo en el teletrabajo? Imagino que es la productividad, ¿no? Yo creo que el secreto es, primero, conocer lo que impacta, ¿no? De repente replicar ese, hablamos del caso de Perú, replicar ese estudio en Perú, y después seguir, trabajar en los factores que impactan, ¿no? O sea, optimizar los factores que impactan positivamente y mitigar los factores que impactan negativamente, ¿no? Esa es una tarea pendiente, pero algunas recetas ya se dieron aquí, ¿no? Mejorar la habilidad de comunicación mediada por tecnología, entre otras cosas, ¿no? ¿Y por qué en algunas empresas no les funcionó el teletrabajo? Yo entiendo que por varios motivos, ¿no? Hay varios motivos relacionados algunos con el liderazgo, otros motivos pueden ser de procesos, otro puede ser ajeno a la empresa, de repente no hay buen ancho de banda, no hay buen internet en esa región, ¿no? Como sucede en algunas, he visto en algunas ciudades, tanto de Brasil o Perú, ¿no? Ahí tenemos estos problemas. Anthony Espinosa pregunta si la productividad de los trabajadores se incrementa si se realiza de manera presencial. Esto depende, ¿no? Depende, como usted comentó, profesor Gregorio, del tipo de labor, ¿no? La productividad de los trabajadores se incrementa si se realiza de manera presencial. Yo creo que depende mucho de la función, como usted comentaba. Si es una función que se puede partir
paquetes aislados, ¿no? Tal vez trabajar remotamente sea igual o más productivo. Ahora, si es una función que requiere interacción, intercambio de conocimiento tácito, que no está escrito, ¿no? Tal vez el tema presencial sería mejor. Mercedes Cigüeñas, pregunta, Grego, eso lo dejo para usted. La diferencia generacional, grupo de edades, ¿podría ser un factor en Brasil que haga que los trabajadores, prefieran el teletrabajo? ¿Diferencia generacional podría impactar en la preferencia por el teletrabajo, profesor Gregorio, en Brasil? Yo creo que puede ser que sí. Depende. Ahí tenemos que hacer una pregunta, porque yo voy a responder por mí, ¿entendió? A mí me gusta, yo tengo colegas que son de la mi edad que les gustó se quedar en casa y otros no. ¿Entendió? Entonces, honestamente, só haciendo una encuesta para verificar esto, ¿no? Ahora, yo vi que muchos jóvenes, ¿tá? Les gustó se quedar en casa, pero agora con regreso a las clases presenciales, los alumnos querían regresar, querían lo contacto con los otros colegas. Entonces, honestamente, yo no tengo esta respuesta sin hacer una encuesta. Yo puedo tener una opinión personal mía. Yo creo que tal vez los jóvenes, por tener una facilidad mayor de interagir y utilizar los equipamientos electrónicos y usar las diferentes plataformas, les gustaría se quedar en casa. Pero yo no sé. Genial. Tengo dos preguntas finales, ya para ir cerrando, ¿no? Gabriel Lozano, si creemos que el trabajo futuro debería de mantenerse de manera remota, o sería mejor mantener un formato híbrido. Esta respuesta depende, ¿no?, de varios factores, pero yo creo, no sé qué opina usted, Gregorio, yo creo que muchas empresas estratégicamente van a mantener el formato híbrido, para poder ir para un lado, para otro, y para poder ofrecer un lado u otro a trabajadores que tengan alguna preferencia y que sean claves, ¿no? No sé qué opina usted, profesor Gregorio. Sí, yo creo esto. Yo creo que la pandemia tuvo un impacto muy grande en la forma de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a tener funciones, el número de funciones que van a trabajar remotamente ha aumentado, ¿no? Muchos van a trabajar en el formato híbrido, ¿no? Dadas las características de las empresas, de la cultura de la empresa y del conjunto de actividades que el profesional desarrolla, ¿no? Como bien dice Guillermo, cuando tenemos el conocimiento tácito, entonces precisamos, es necesario que haga una interacción más intensa de las personas, entonces vamos a un ambiente de trabajo, ¿no? Y hay algunas empresas y algunas personas que quieren trabajar en la empresa, ¿entendió? Quieren ¿por qué? Por la forma como trabajan, su cultura, la forma como gustan de trabajar. Entonces, yo creo que va a depender de la empresa, va a depender, y Guillermo colocó un punto muy importante, el liderazgo, ¿no? Porque como esta forma de trabajo diferenciada necesita un liderazgo diferenciado, diferente. No se puede liderar las personas de la misma forma. Entonces, el liderazgo tiene que se desarrollar. Entonces, estos son puntos muy importantes que debemos considerar. Genial. Aquí tengo una pregunta final, ¿no? Si el ambiente, de Alberto Pradinet. Alberto pregunta si el ambiente de trabajo influye en la productividad del trabajador. Y ciertamente sí, ¿no? Ambiente considerado, o sea, desde el punto de vista ergonómico, ¿no? Los materiales que tiene, hasta el contexto, ¿no? O sea, si tiene compañero afectivo, hijos, mascotas, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí, sí, sí influye. María Ángela agrega aquí que en algunas organizaciones es una opción de economía, ¿no? Y pueden disminuir el espacio físico. Sí, yo les comento, la empresa de mi hermano, donde trabaja mi hermano, que es una distribuidora importante de hidrocarburos, se ha quedado solamente con el 30% de su espacio físico, es aquí cerca de la universidad, una zona muy costosa, y ha liberado 2/3 del espacio, ¿no? Porque están en formato híbrido. Entonces,
después de un año y medio, ya las empresas saben, conocen cuál es la productividad de cada trabajador haciendo un trabajo remoto. Entonces ya nos conocemos todos y podemos emprender un formato híbrido, ¿no? Con un liderazgo diferenciado, ¿no? En función a lo que requiere cada trabajador. Listo, yo quería agradecer a todos por la presencia. No sé si María Ángela, voy a invitar a María Ángela, que es la tercera coautora de este trabajo. Me parece que María Ángela no está disponible aquí para... Ahí está María Ángela. Entonces, a ver si, María, a ver si podemos abrir la cámara para tomarnos una foto aquí, los tres, después de tiempo, la virtualidad nos junta, ¿no? Lamentablemente no se ve, ahí se ve un icono. Sí, una cámara, un icono. Pero ¿qué importa? Ya habrá oportunidad de hacernos un selfie virtual. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Gregorio. Gracias, Mario. Y gracias a todos, a Marianela y a personas del IEC.